Voy a grabar para que después pueda enviarles el video nuevamente. Habíamos hecho la última clase práctica un ejercicio sobre el tema de la inflación. Pero para calcular la inflación, habíamos dicho que había primero que hacer 3 índices de precios que se pueden utilizar. Uno es el índice de precios de las PAIRS, que trabaja con la sumatoria de precios año corriente, precios SUFI del año corriente, del año que estemos calculando, por las cantidades en este caso de consumo, de año base, sub 0 significa año base, sobre la sumatoria de precios del año base por la cantidad del año base. Entonces, P sub 0 y Q sub 0 son precios y cantidades que corresponden al año base. Ese año base normalmente se determina en el INE, digamos, por ejemplo, están trabajando con precios de 1990, a veces trabajan con, o mejor dicho, con cantidades del 1990, pero normalmente es un primer año que se toma como referencia. Para fines de cálculo, entonces, nosotros vamos a tomar el año base como el año inicial que estemos calculando, el año inicial que nos den en el ejercicio, ¿ya? Y precio sub I quiere decir son los precios y cantidades en el año que estemos analizando, en el año que estemos calculando. Después hemos hecho el índice de precios de Pash o Paché, que se basa en otra formulita similar, pero con algunas diferencias, que es arriba en el numerador viene sumatoria de precios del año corriente y cantidades del año corriente, que significa los precios y cantidades del año que esté calculando. Sobre la sumatoria de precios del año base por cantidades del año corriente. Entonces lo mismo, precio año base, cantidad año base, igual lo mismo que el anterior, significa precios y cantidades de un año base, de un periodo base, y precios SUFI, cantidad SUFI, significa los precios del periodo posterior al que estamos analizando, es decir, del año en que estamos calculando el índice de precios al consumidor en este caso. Y el índice de Fisher, que es una, digamos, fusión de ambos, del de la Space y del de Paché, que lo que hace es sacar una raíz cuadrada de los dos valores que se ha sacado anteriormente. O sea, es una especie de promedio geométrico, se llama, para que tenga menos sesgo el cálculo. Lo que pasa es que cuando tomamos, por ejemplo, el primer índice, el índice de las PAIRS, a veces sobrevalora sistemáticamente la inflación por los cálculos que hace. Y en el caso del índice de Paché, infravalora, es decir, lo reduce el índice de precios. Por eso es como se saca un promedio de los dos para tener un dato más preciso para calcular el índice de precios del consumo. Bien, entonces, eso hemos hecho en la anterior clase. Esto les he mandado un videito, les voy a volver a mandar. Por ahora la práctica solamente me presenta creo que 2 personas. Y vamos a hacer un pequeño repaso para que después podamos pasar a la inflación y al tema del empleo. Son 3 cosas prácticas que tenemos que aprender en esta primera etapa, digamos. Es el PIB, el cálculo del PIB, el Producto Interno Bruto, a nivel PIB real y PIB nominal, el cálculo de la inflación en base al índice de precios al consumidor y los cálculos de categorías de empleo, que es lo que vamos a hacer hoy día, ¿ya? Entonces, brevemente vamos a hacer un repaso. Aquí tenemos los datos, son los precios, el año base es el 2001. Aquí arriba están las cantidades que se consumen. Eso es un ejemplo hipotético, cantidades de haddocks o perros calientes, brócoli, la cantidad de jugo de piña. Y aquí abajo, en esta fila, para los mismos años, están sus precios respectivos. Entonces, los precios, por ejemplo, del año 2001 son 5, 2 y 4, y sus cantidades respectivas son 5, 1 y 4. Los precios del año 2002 son 6, 3 y 3, y las cantidades son 5, 2 y 5. Los precios del año 2003 son 7, 3 y 4, y sus cantidades 6, 3 y 5. Entonces, las fórmulas lo que hacen es combinar estas multiplicaciones de precio por cantidad, y tomando en cuenta que el año base para nuestros fines va a ser el 2001. Entonces, cuando nos hablen del año 2001 o nos hablen del año base, sea el término sub 0, vamos a hablar de precios del año base 524 y cantidades del año base 514, ¿ya? Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Entonces, hemos calculado primero el índice de precios de
las pairs, y aquí tienen sumatoria, este símbolo es sumatoria, de precios del año corriente por la cantidad del año base sobre sumatoria de precios del año base y cantidad del año base. Eso hay que hacer para cada año, hay que hacer para cada bien que estemos haciendo. La parte más fácil es el numerador, porque simplemente es precio, año base y cantidad año base para todos. Entonces, en esa parte no hay variación. Fíjense, la columna para el 2001, para el 2002 y para el 2003, el costo de la cesta sumatoria de precios, año base, cantidad año base, en todos los casos es 43, 43 y 43, porque es año base en todos los casos. Entonces, es la combinación de simplemente 5 precio por 5 más 2 por 1 más 4 por 4. Entonces aquí está 5 por 5 más 2 por 1 más 4 por 4, queda 43. Entonces eso con la calculadora hay que hacerlo, ¿no? 43. Y en la parte de arriba la variación es la siguiente. El precio es del año corriente, es decir, que los precios van a variar. Si estoy haciendo del año 2001, va a ser precios del año 2001. Precios 2002, precios 2003. Pero la cantidad se mantiene constante, se mantiene la del año base, la del año 2001. Entonces ahora las combinaciones son precios que va variando cada año, pero las cantidades se mantienen. Entonces, para el primer cálculo, para el 2001, es lo mismo, 5, 2 y 4, entonces se multiplica por 5, por 1 y por 4. Entonces 5 por 5 más 2 por 1 más 4 por 4, eso no va a variar. Y ahora sí, para el 2002, precios del año 2002, pero las cantidades solamente del año 2001, se mantienen constantes. Entonces 6 por 5 más 3 por 1 más 3 por 4. Así se combina, ¿ya? Entonces repito, 6 por 5 más 3 por 1 más 3 por 4. Entonces aquí está 6 por 5 más 3 por 1 más 3 por 4. La respuesta es 45. Y para el último, hacemos con los precios del año 2003, pero las cantidades las mantenemos constantes. Entonces decimos precios del 2003, 7, 3 y 4, pero multiplicamos por las cantidades del año base, que es el 2001. 7 por 5 más 3 por 1 más 4 por 4. Entonces ese es el cálculo de las pairs, o sea, con eso directamente tenemos calculado el numerador, que es este, la tercera columna, y el denominador, que es esta, que es constante para todos en este caso. Entonces 43 dividido entre 43 da 1 por 100, 100. Siempre se multiplica por 100 el resultado. 45 dividido entre 43 por 100, y ahí tienen 104.65. 54 dividido entre 43 por 100, 125,58. Ese es entonces el índice de las pairs, ¿ya? El índice de precios de Pasch, la única variación es que ahora toman en cuenta que arriba son precios año corriente y cantidad año corriente. Es decir, ahora para cada año hay que variar los precios y las cantidades en el numerador. En el numerador nuevamente es la tercera columna, primera, segunda y tercera columna, la columna donde está costo de la cesta sumatoria de precio SUFI por Q SUFI. Y se calcula con los precios y cantidades de cada año, Entonces, cada año va a variar este valor porque los precios y las cantidades son diferentes para cada año. Entonces, en el numerador, vamos a hacer este primero, en el numerador sería así. Precios del año 2001 con sus respectivas cantidades del año 2001. 5 por 5, 2 por 1, 4 por 4. Eso ya hemos hecho varias veces. Ahora, 6 por 5, o sea, precio del año 2002, precio del año, cantidad del año 2002. Y así, 6 por 5, 3 por 2, 3 por 5. Y el último, 7 por 6, 3 por 3, 4 por 5. Entonces, precio y año varía. Y así tenemos el cálculo de Pasch, que varía en el primero es 43, en el segundo 51 y en el tercero 71. Y en el numerador dice sumatoria de, denominador, perdón, abajo, en la parte de abajo dice sumatoria de precio año base y cantidad año corriente. ¿Qué significa eso? Que los precios todos van a ser del 2001, en el año base en este caso, y solamente las cantidades van a variar de acuerdo al año que estemos haciendo. Entonces, en el denominador vamos a tener lo siguiente. Los precios van a ser fijos, 5, 2 y 4, y las cantidades van a variar de acuerdo a cada año. Entonces, 5 por 5, 2 por 1, 4 por 4, y hago ahora 5 por 5, 2 por 2, 4 por 5. Y por último, 5 por 6, 2 por 3 y 4 por 5. Entonces, eso se mantiene constante ahora el precio del año base, 2001,
y varían las cantidades para cada año de cálculo, para cuando esté haciendo del 2001, del 2002 y del 2003. Entonces, con eso ya tengo el PASH, ya tengo para dividir simplemente 43 entre 43 es 100, 51 entre 49 es 104.08, multiplicado por 100, 71 entre 56 por 100, 126,78. Haciendo una comparación, casi no hay valor, no hay variación. Bueno, en el primero no hay nada de variación, sale 100 y 100. En el segundo, el de arriba es 104,65, el tercero es 104.08. O sea, ahí sí hay una diferencia leve, pero hay diferencia. Pero donde más está la diferencia es aquí 125,58 y 126,78. Como ven, el de PASH tiende a ser un poco mayor que el de las PERS, ¿no? Finalmente, aquí está el cálculo, esto se puede comprobar con las calculadoras. Hemos puesto el índice de precios de las PERS, de PASH, hemos multiplicado y sacado la raíz cuadrada, sale 100 del primero, hemos multiplicado sacando la raíz cuadrada, sale 104,36 y así. Entonces, esos serían los cálculos que se tienen que hacer para el ejercicio. O sea, lo que se recomienda es simplemente que vean, vuelvan a verlo el video y hagan en la práctica, en este caso de inflación, que esa creo que todavía no les he mandado. Ahí van a poder, cuando ya les mande, van a poder hacer el ejercicio que está planteado aquí para 4 bienes y solamente 2 años, o sea, solamente 1989 y 1999. No hay 3 años como así, entonces es más cortito, pero son 4 bienes, de pizza, Coca-Cola, camisetas y muebles. Entonces, con ese ejercicio ustedes van a hacer una aplicación de esto que ya les he enseñado. Bien, se complementa esto con la tasa de inflación, ¿ya? La tasa de inflación no es nada más que la variación del nivel general de precios. Un aumento del nivel general de precios se llama inflación. Una disminución del nivel general de precios se llama deflación. Para calcular la tasa de inflación, se calcula la tasa de crecimiento de un índice de precios. Entonces, hay que calcular la tasa de crecimiento, cuánto ha crecido el índice de precios, y eso es la inflación. El índice de precios, como hemos visto, es una medida ponderada que conjuga precios y cantidades de distintos bienes, con un periodo base que se tome. Los más utilizados son el IPC, el índice de precios al consumo y el deflactor del PIB. Nosotros estamos usando ahora el índice de precios al consumo. Hay inflaciones que se pueden sacar interanuales, inflaciones intermensuales, o sea, de mes a mes, y también la tasa de crecimiento acumulada que se va acumulando año tras año, ¿no? O sea, se va acumulando, ¿ya? Entonces, aquí está la formulita. Esto, digamos, los voy a explicar con más detalle más adelante, pero quisiera que, o sea, porque lo importante es que calculen los índices de precios y esto incluso con la calculadora se puede hacer fácilmente, ¿no? Entonces, no es mucho cuidado. Lo van a poder comprobar estos resultados que están aquí, entonces no va a ser tan complicado. Lo que quiero avanzar hoy día, como les decía del principio, es entrar a esta categoría, que es el empleo, ¿ya? Hay 3 categorías principales a nivel de demanda interna, a nivel de economía interna de un país. El Producto Interno Bruto, que es la producción de bienes y servicios finales que se producen en un país en un periodo determinado, ¿no? Entonces, esta es una variable importante. La segunda es la inflación, que es el aumento generalizado de los precios medido por el índice de precios al consumidor. Y esta es la tercera, que es la tasa de desempleo. Y aquí vamos a entrar a categorías de empleo, Entonces, las categorías de empleo principales que vamos a usar son, desde el principio vamos a explicar cómo se va generando la tasa de desempleo. Entonces, las principales fuentes estadísticas para hacer eso se hacen encuestas de hogares, donde se ve el tema del empleo, ¿no? Si tiene empleo o no tiene empleo, etc. Cuánto tiempo está sin empleo, ¿no? Entonces, y se hace censos también se puede hacer, o encuestas de instituciones privadas, ONGs principalmente, ¿no? El CELA, por ejemplo, hace algunas investigaciones al respecto. Aquí está, mire. Esta es una aproximación, hay otra más precisa todavía, pero empecemos con esta. La población de una nación se puede dividir en una población total. Hay una población total que, por un lado, están los que tienen menos de 16 años, que en teoría no tendrían que trabajar. No digo en teoría porque
en países o en sociedades como las nuestras, que somos países en desarrollo, muchas familias hacen que sus hijos trabajen, ¿no? Entonces, desde muy pequeños ya trabajan. Entonces, digamos que podría ser tal vez una edad más real, 12, 13 años, ¿no? Se entiende que lo ideal es que la niñez, o sea, se la lleve a cabo esa etapa tan importante para el ser humano, no esté trabajando, pero a veces la necesidad y en otras cosas la irresponsabilidad también de algunos padres hacen que trabajen desde muy pequeños, pero no es lo real, ¿no? No es lo correcto. Por eso en la OIT se define como una edad menor a 16 años como una edad de población en edad de no trabajar. Y una población mayor a 16 años sería la población en edad de trabajar, ¿no? Mayor a 16 años. Entonces, población en edad de trabajar y la población en edad de no trabajar es la primera división. Dentro de la población en edad de trabajar hay una población que es la población que se llama económicamente activa, económicamente activa. Y hay una población que se llama económicamente inactiva, ¿ya? Dentro de la población económicamente activa están los ocupados y los desocupados. Precisamente con eso vamos a trabajar para hallar la tasa de desempleo. La tasa de desempleo es los desocupados dividido entre la población económicamente activa por 100. Pero no se preocupen que esto es la primera aproximación. Vamos a algo más preciso todavía. En este, incluso la edad ya la hemos corregido como un hecho más real de acá, ¿no? Entonces, la población total, una población menor a 12 años y una población 12 años y más es una población en edad de trabajar. La población económicamente activa es por un lado y la población económicamente inactiva por otro lado. ¿Qué es la población económicamente activa? La población económicamente activa es aquella población que quiere y puede trabajar, que quiere y puede trabajar, quiere y está en condiciones de trabajar. El tema de tener la intención de trabajar es una persona que ha decidido trabajar y por lo tanto se pone en la idea de buscar trabajo, ¿no? Cuando lo encuentra trabajo, puede ser ocupado o puede ser desocupado, ¿ya? Cuando lo encuentra trabajo. Ahora, en este caso, dentro de la población económicamente activa, entonces, están ahí todas las personas que han decidido trabajar. Y la población económicamente inactiva están personas con capacidad para trabajar, que tienen capacidades para trabajar, pero deciden no trabajar todavía. Por ejemplo, estudiantes que no van a trabajar, que no quieren trabajar todavía. Oficios del hogar, digamos, una persona que está haciendo labores de casa. Rentistas, ¿no? Rentistas. Pensionados, jubilados, otros. Entonces, esos son. Y otros con incapacidad permanente para trabajar, que son gente con capacidades especiales o inválidos, ¿no? Entonces, ese grupo es la población económicamente inactiva. Sin embargo, la parte más importante es que los que realmente trabajan o deciden trabajar, perdón, me había estado olvidando de aquí de la gente. Entonces, los que realmente están en condiciones de trabajar, quieren trabajar, pasan a la población económicamente activa. Los que todavía no quieren trabajar o no están en condiciones para trabajar, pasan de la población económicamente inactiva. Una vez que tenemos eso, los que han conseguido trabajo pasan a ser población ocupada o población trabajadora, ¿no? O sea, población que tiene trabajo. Ahora, la población desocupada es aquella población, parte de la población económicamente activa, que no ha encontrado trabajo. Entonces, en otras palabras, se dice, es la población que queriendo trabajar, teniendo las capacidades para trabajar, no encuentra trabajo. Esa es la población desocupada. Y aunque es algo medio obvio, voy a decir lo siguiente. No podemos sacar la tasa de desempleo en base a la población total, ¿no? Porque no podemos tomar en cuenta la población menor de 12 años. No podemos tomar en cuenta a la población, en base a la población en edad de trabajar en general, porque hay población que decide no trabajar todavía, entonces como que no quiere trabajar, por lo tanto es desempleado voluntario, ¿no? Porque no quiere trabajar todavía. Y por otro lado, tenemos una
población que, digamos, no tiene las capacidades o ya es jubilado y rentista y no quiere trabajar. Entonces, la población económicamente activa son de los que realmente quieren trabajar, tienen la intención de trabajar y que están en condiciones de hacerlo. Entonces, ahí tienen la población desocupada, es la población, la parte de la población económicamente activa que no encuentra trabajo. Esos serían los desocupados. Hay algunas divisiones más, por ejemplo, hay ocupados plenamente, hay subempleados, o sea, un subempleado, hay distintas categorías, pero el subempleo visible es aquel subempleo que, digamos, las personas están en un trabajo que no está remunerado de acuerdo a sus capacidades, ¿no? Es decir, por ejemplo, puede ser profesional y tiene un subempleo que está por debajo de sus capacidades que él podría desarrollarse y además tener un ingreso aceptable, ¿no? Esta es una de las características más importantes de nuestra sociedad, de nuestro tipo de trabajo que tenemos en Bolivia, es que hay mucho subempleo y es un empleo precario, ¿no? Es decir, no se genera, no ganan mucho, no tienen muchos ingresos y en algunos casos se ven obligados a tener varios trabajos para reunir una cantidad de dinero que les permita sobrevivir, ¿no? Cumplir sus necesidades. Entonces, el subempleado invisible también se dice, es aquella persona que teniendo trabajo está dispuesto a trabajar más tiempo, ¿no? Entonces, ya eso es un subempleo invisible. Bien, por otro lado tenemos lo siguiente. ¿Cómo se calcula esto? El empleo, bueno, hay personas que abandonan su trabajo, personas que ingresan a la fuerza de trabajo. En el desempleo, personas que encuentran trabajo y personas que salen de la fuerza de trabajo, ¿no? Bien, vamos a comenzar a sintetizar algunas fórmulas y hacer una primera aproximación a algún ejercicio sobre este tema. En primer lugar, entonces, vamos a decir lo siguiente. Partimos de una población total, esa población total es dividida en una población en edad de trabajar y en una población en edad de no trabajar. Entonces, la población total se divide en una población en edad de trabajar más una población en edad de no trabajar. Primera forma. Por otro lado, tenemos la población en edad de trabajar que se divide en una población económicamente activa más una población económicamente inactiva. Entonces, la población en edad de trabajar se divide en una población económicamente activa y una población económicamente inactiva. Por último, una última fórmula de este estilo sería la población económicamente activa se divide en la población ocupada más la población desocupada. Finalmente, la tasa vamos a calcular a nivel indicadores importantes, categorías importantes de empleo y desempleo. La primera es la tasa de actividad, es decir, la población que está que es económicamente activo, ¿no? Incluso esa es una decisión importante que, repito, tiene sus variaciones en los países como los nuestros en desarrollo, pero se entiende que siempre vamos a tener una población, uno puede decidir en qué momento va a entrar la población económicamente activa. Entonces, ahí ve las condiciones de trabajo y uno dice, sí, voy a trabajar. Pero eso obviamente está en relación o en función a las necesidades de la gente. A veces la gente está obligada a trabajar aunque no quiera. Entonces, por eso es medio relativo esa posibilidad de decisión que tiene la gente para entrar o no entrar a trabajar. Pero la tasa de actividad se divide la población económicamente activa dividido entre la población en edad de trabajar por 100. La tasa de ocupación es la población ocupada entre la población económicamente activa por 100. Y la tasa de desocupación es la población desocupada dividido entre la población económicamente activa por 100. ¿Ya? Este es el formulario, digamos. Este es el formulario principal para las categorías de empleo. ¿Ya? Con este formulario se trabaja. Bien. Hemos corrido un poquito. ¿Están ahí todavía? No he podido, estaba Javier Rufo intentando entrar, pero no sé qué pasaba, que rebotaba. Le aceptaba y no, rebotaba otra vez. Entonces ahorita están solamente Javier Torres, Leonardo Chiri, Lisette Mamani y Giovanna Limachi. Esos son los presentes. Pero ha intentado entrar Javier Rufo, así que lo vamos a tomar en cuenta. Sigamos.
Vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Un ejercicio relativamente simple. Dice, teniendo en cuenta los siguientes datos de una economía. La población ocupada son 10 millones. 10 millones de población ocupada. La población total son 30 millones. La población desempleada son 5 millones. La población en edad de trabajar son 20 millones. Calcula la tasa de desempleo. Entonces hay que calcular la tasa de desempleo. De entrada vamos a colocar que la tasa de desempleo es la población desempleada dividida entre la población económicamente activa. Entonces ustedes siempre tienen que ver los datos que tienen para ver si pueden calcular esa situación. Si se fijan aquí, la población desempleada está entre los datos que tenemos. ¿Alguien puede responderme, por favor? ¿Hay población desempleada entre los datos que tenemos? Sí. ¿Cuánto sería? 5 millones, 5 millones. 5 millones, perfecto. Entonces, ese dato ya tenemos, no hay problema, son 5 millones. Ahora, ¿la población activa o económicamente activa está entre los datos? ¿Menciona a la población económicamente activa de manera directa? Creo que no. No hay. Creo que no, ¿no? A ver, Javier Torres, ¿puedes ubicar la población económicamente activa si está entre los datos? Javier. Javier. Ya. El sector masculino, la mitad respondió. Licenciado, sí está entre los datos. A ver, muéstrame, ¿cuál sería? ¿Qué monto sería? 20 millones. Nah. Esa es la población en edad de trabajar, ¿no? Entonces, ¿cuál era la conclusión? O sea, no hay el dato exacto, pero entonces tengo que ver la forma de calcularlo en base a los datos que tengo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Si se fijan, necesito la población económicamente activa. Entonces, me voy a la fórmula aquí en el siguiente, en la anterior diapositiva. Tienen PA igual a población ocupada más población desocupada. Repito, PA, población económicamente activa, es igual a población ocupada más población desocupada. Pregunto, ¿tengo el dato de la población ocupada y desocupada en mi ejercicio? ¿Tengo aquí población ocupada y desocupada o población ocupada y desempleada? Sí están los datos, Lic. Están, ¿no Sí. ven? Ya, perfecto. Entonces, como están los datos, puedo sumarlos. La población ocupada son 10 millones. La población desempleada son 5 millones. ¿Cuánto nos daría entonces? 15 millones. 15 millones. Exactamente. Entonces, con eso ya tenemos el dato de la población desempleada, que es 5 millones, y el dato de la población económicamente activa, que es 15 millones. Por lo tanto, la tasa de desempleo es 5 sobre 15%. O sea, sí o sí yo tengo que multiplicar por 100 porque cuando son tasas, se saca en porcentaje, es un porcentaje. Entonces, esto ustedes lo van a comprobar con la calculadora. 5 sobre 15, sacan igual, y el resultado lo multiplican por 100. ¿Ya? 15 dividido 5. Al revés, 5 dividido entre 15. 5 dividido entre 15. Sí, 5 dividido entre 15, igual, y después se multiplica por 100. Tu cálculo. Ese es el resultado, Lic, el que muestra en pantalla. ¿Está bien? Ah, ya, perfecto. Entonces son Sí. 33,33% de desempleo. Es un alto desempleo, ¿no? Es un alto desempleo. Ya, ahora, si la tasa de desempleo, este es otro ejercicio sobre la misma cuestión. Si la tasa de desempleo es del 10% y hay 100.000 empleados, ¿cuál es la población activa? Dice la pregunta. Les repito, si la tasa de desempleo es 10% y hay 100.000 empleados, ¿cuál es la población activa? La población económicamente activa. Entonces, nosotros nos vamos a la misma fórmula. Tasa de desempleo es igual a población desempleada entre población activa. Entonces, esta vez tengo el dato de la población desempleada, que son 100.000. Tengo la tasa de desempleo, que es 10%, pero no tengo la población activa. ¿Se fijan en la fórmula? Tengo la tasa de desempleo, que es 10%, la población desempleada, que es 100.000, pero no tengo la población activa. ¿Cómo harían para poder hallar la población activa teniendo esos dos datos?
A esto en matemáticas se le llama despeje, ¿no? No sé si en sus viejos tiempos, aquellos años mozos, en que despejaban y decían, la tasa de desempleo está aquí arriba, pasa al otro lado a dividir, y la población activa que está abajo pasa a multiplicar. En otras palabras, cambian de lugar. La población activa viene arriba y la tasa de desempleo viene abajo, ¿no? Entonces cambian de lugar. Entonces al cambiar de lugar, ahora en vez de la población activa, entonces va a ser la población desempleada dividida entre la tasa de desempleo por 100. Entonces solamente 100,000 dividido entre 10 me da 100 y lo multiplico por 100. Entonces la población activa serían 10,000 personas. A ver de nuevo. Creo que el resultado está mal aquí. 100,000 dividido entre 10 por 100. Así está bien, ¿no? 1,000,000 sale. 100,000 dividido entre 10 por 100, así sería, ¿no? Entonces 100,000 dividido entre 10 da 10,000. Y 10,000 por 10. O sea, la población activa de 1,000,000 de personas. ¿Ya? Esa es entonces la forma de calcular. O sea, lo que hay que hacer es esta diapositiva anterior, colocarla en un formulario. ¿Ya? Y con estas formulitas, sus categorías que está identificado, qué significa PA, qué significa PI, qué significa PO, etcétera, ustedes van a poder utilizar las fórmulas, ¿no? Las fórmulas. Entonces, es así de simple y el significado de la interpretación es obviamente importante. En el primer caso, les decía que la tasa de desempleo es 33,33% y eso es un alto desempleo. En Bolivia tiene sus, digamos, observaciones este indicador, porque en Bolivia está entre 3 y 4,5% ha estado en los últimos años la tasa de desempleo. Es posible que ahora se incremente mucho más, ¿no? La tasa de empleo, pero de todas maneras es un poco sesgado porque hay una población en el empleo informal, ¿no? Entonces, la mayoría de los bolivianos trabajan en el empleo informal, por lo tanto, en otras palabras, se hacen su propio trabajo y no es que el Estado o la sociedad permite generar empleo formal, sino la mayoría se genera su propio trabajo y está en la informalidad. Entonces es relativo el tema del desempleo en Bolivia, ¿no? Pero eso es un indicador importante, ¿ya? Aquí esta diapositiva entonces es la última, o sea, con eso terminaríamos. Y lo que les voy a pedir es lo siguiente, o sea, es la última partecita. Entiendo, hasta ahora, como les decía, solamente uno de sus compañeros ha presentado la práctica, dos, digamos, más o menos aproximadamente. Entonces, quería decirles cuándo podrían ustedes